Bueno, pues yo creo que podemos empezar, si te parece, Sara. Son ya las 6 de la tarde, Sí, sí, sí. ¿vale? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre igualdad, un recorrido del pasado al presente, los nuevos retos. Bueno, pues con motivo del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado lunes, día 8, el Ayuntamiento de Arroyomolinos está desarrollando diversas acciones sobre los temas de mujer y bueno, con nosotros tenemos a la delegada de Política Social, Familia y Sanidad del Ayuntamiento, Sara Benito Astudillo, que doy la palabra para que ella pueda daros la bienvenida. Sara, cuando tú quieras. Gracias, Natalia. Bueno, yo daros las gracias sobre todo por compartir esta jornada que creemos es muy interesante, sobre todo trabajar el tema de la igualdad, que aún nos queda mucho recorrido, que estamos en los inicios, estamos dando pasitos. Creemos que cualquier iniciativa en este sentido pues, puede resultar muy interesante y bueno, que lo hemos preparado con mucho cariño. También está Marta, que es la coordinadora de la concejalía y bueno, entre las dos pues hemos preparado esta jornada que esperamos que os guste. Así que nada, disfrutar de ella y a ver qué sacamos y qué conclusiones sacamos, que es lo más importante. Vale. Bueno, pues si te parece, Sara, presento a nuestra ponente, que es Gema Guerra Mora. Es experta en igualdad de oportunidades, máster en mediación y resolución de conflictos y especialista en planes y medidas de igualdad en las empresas. Ha trabajado en el ámbito público, tanto en ayuntamientos, en gobiernos regionales y en el gobierno estatal, y también para organizaciones privadas en programas dirigidos a la igualdad en el empleo, en la educación, en servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, ha publicado varias guías y manuales sobre la situación de la mujer en el empleo y sobre el lenguaje no sexista. Así que bueno, pues sin más dilación, yo creo que lo importante es escuchar a Gemma, que es quien nos va a dar una jornada seguramente muy amena. Cuando tú quieras. Vale, pues buenas tardes. Lo primero, justamente en tu última intervención, Natalia, a mí se me entrecortaba tu voz. ¿Se le entrecortaba también al resto? Ah, vale, vale. Sí, un Es que, poquito, un vale, poquito. genial, genial. No es problema porque te hemos entendido, Es que pero Natalia depende de dónde esté, tiene el router más cerca o más lejos y depende. no, pero Sí, es que, claro, esas son las cosas hoy en día. Antes nos sí. preocupábamos de dónde aparcábamos y ahora te preocupas de si te están oyendo. Entonces, cuando justo antes de darme paso empiezo a oír la voz robótica, digo, ay, Dios mío, como sea yo. A ver cómo lo hago. Estaba mirando, pues yo veo todas las barritas, pero como tampoco te puedes fiar, pues nada, estupendo. Muchísimas gracias, lo primero al Ayuntamiento de Arroyomolinos por haberme dejado hoy este espacio para compartirlo con todas vosotras, que para mí es un espacio para compartir. Es decir, yo sí que por un lado Natalia ha contado ahí que tengo una cierta trayectoria en el tema de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero sí que es cierto que también por otro lado es como siempre nuevo, porque al final es un campo en el que todos los días se van dando pasos, todos los días se van retrocediendo pasos, vamos también cada día conociendo y ampliando el espectro de lo que abarca todo lo que tiene que ver la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entonces en ese sentido, pues eso sí, soy una persona con experiencia en el campo, pero también estoy todos los días aprendiendo. Entonces, bueno, en un día como hoy y en una semana como la que estamos viviendo, que es una semana en la que todo lo que tiene que ver con la mujer en España, la mujer en el mundo, la mujer en Arroyomolinos está cobrando un espacio en el que sí que podemos hablar, compartir y disfrutar. Además, en algunos casos más que en otros, ¿no? Que sé que por ahí hay unas buenas meriendas para que este trago sea mucho más agradable. Pues bueno, yo hoy el papel que juego es ese, el de
el de facilitar este espacio para que podamos compartirlo y además aprovechando que somos un grupo que es manejable en el sentido que podemos en cualquier momento intervenir, hablar y participar y hacerlo más rico, porque al final lo importante de todo lo que vamos a ver hoy es, o hablar hoy, o tratar hoy es que en cierto modo, incluso con cosas que yo os cuente que os pueda rechinar o que vaya justamente en contra de vuestro propio pensamiento o de vuestra propia vivencia, pues que solamente os pido pues eso, que reflexionéis y que digáis, ¿por qué esta mujer que dice que lleva tantos años en igualdad me está soltando esto? Bueno, pues son cosas además que no suelto yo, que están apoyadas en unas estadísticas, en unos estudios y en una realidad que hace que sea necesario intervenir y organizar jornadas como las de hoy. Entonces, bueno, pues por un lado, como eso, os decía, reitero el agradecimiento al ayuntamiento por facilitarnos este espacio y sobre todo, pues puedo decir a las vecinas, porque sois mujeres las que estáis hoy aquí, que habéis aprovechado esta oportunidad, que es una oportunidad la que os están dando desde mi punto de vista. Necesitamos muchos espacios en los que compartir, reflexionar para poder avanzar y para poder ayudar a quienes tienen esa labor, pues por ejemplo Sara o Marta, que tienen que afinar para intentar ayudar a romper las barreras que por ahí se dice que existen de género, que ahora veremos, pues solamente lo pueden hacer bien si en algún momento las personas que estáis en su municipio, pues las trasladáis, las necesidades y la visión que tenéis sobre ese tema. Entonces, bueno, en cualquier caso, ya solamente por eso, por poder estar hoy aquí juntas, para mí ya es un éxito el que hayáis querido venir. Yo voy a empezar con unas preguntas al aire, porque tenemos el tiempo limitado. Lo que vamos a hacer es que, bueno, yo ahora, salvo que en algún momento queráis intervenir, pues os voy a trasladar mi exposición y bueno, y en el momento que termine, pues sí que me gustaría compartir, si no es antes, os digo que ya que somos pocas personas y hay la posibilidad de levantar la mano y hablar o quitáis el micro y podéis participar, pues que me trasladéis vuestra visión, vuestras preguntas o vuestra experiencia, ¿vale? Pero sí que voy a lanzar unas preguntas al aire, ¿eh? A ver si durante luego el espacio en el que estemos hablando, sí que os pediría o que bien de cabeza, para ver si las hubieseis acertado o no, o bien las apuntéis en un papel, penséis sobre la respuesta, ¿no? Una sería, vamos a hablar de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, vamos a hablar del Día de la Mujer y vamos a hablar de algo que es el sexo, que tenemos mujeres y que tenemos hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un tema biológico? ¿A un tema cultural? ¿A un tema emocional? ¿A una mezcla de todas ellas? Un poco biológico mezclado con cultural, mezclado con emocional. Vale. Otra de las preguntas que os traslado sería si se oye hablar mucho de un uso sexista del lenguaje, ¿no? Se oye mucho, se está mucho en los medios de comunicación, en los chistes y en todo, y en las cafeterías, aunque bueno, ahora ya en las cafeterías estará menos, por no sé qué ejemplo poner, porque como hay tantas cosas que tenemos ahora limitadas, bueno, pues en las conversaciones de teléfono, ¿no? Pues entonces, el uso sexista del lenguaje en la actualidad implica discriminar positivamente a las mujeres, enriquecer la lengua española, invisibilizar a las mujeres o querer ver un problema donde no lo hay. Discriminar positivamente a las mujeres, enriquecer la lengua española, invisibilizar a las mujeres o querer ver un problema donde no lo hay. Porque estamos hablando en la actualidad, ¿eh? ¿Hasta qué año en nuestro país, en España, hasta qué año una mujer no podía administrar libremente su economía? ¿Eso en España nunca ha pasado?
hasta 1981, hasta 2002, hasta 1940. La cuarta son 5, ¿eh? O sea, no os hago trabajar ya mucho más. ¿Qué país prohíbe actualmente a las mujeres trabajar como conductoras de trenes? ¿Marruecos, España, Argentina o ninguno? Marruecos, España, Argentina o ninguno. Y ya luego, por último, ¿es posible que en nuestro país hoy haya una mujer viva que en su contrato de trabajo figure como causa de extinción del contrato de trabajo el matrimonio? ¿Veis? Causas de extinción del contrato, de, pues eso, el despido, la jubilación, todas esas cosas. ¿Y puede haber alguien en nuestro país que tenga como causa de extinción el matrimonio? ¿Sí o no? Vale. Pues nada, esas preguntas las dejamos ahí. Si alguien quisiera en algún momento, dices que yo no me aguanto con esta, compartirlo, decirlo, ¿creéis que las habéis acertado? ¿Eran fáciles, difíciles? Así, 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 así. Bueno, ya luego lo veremos si no. Vale, pues entonces, vamos a hacer nuestro pequeño recorrido en plan regreso al futuro. En este caso vamos a regresar al presente después de haber hecho un pequeño viaje por el pasado, y veremos a ver si el pasado es tan pasado o es pasado reciente o pluscuamperfecto o cómo está el recorrido. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en definitiva en este espacio que vamos a compartir es pues ver si existen barreras para la igualdad en el momento actual y qué retos y futuro nos encontramos, si siguen los estereotipos y los roles de género en la actualidad influenciando en materia de igualdad, y ya desde luego pues qué podemos hacer en nuestro municipio para construir una sociedad que mire a la igualdad. A ver si eso es algo complicado, difícil o qué. Entonces, lo que os decía, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no?, del pasado. Nos vamos a ir 87 años ¿no? Y bueno, pues el voto femenino en nuestro país, bueno, en todos los países siempre el voto femenino, bueno, el voto de cualquier persona, cuando tenemos esa posibilidad de votar, de votar nuestra dirección que vamos a seguir, de votar quiénes pueden tomar decisiones por nuestro bienestar a todos los niveles, pues es el ejercicio mayor que demuestra nuestra ciudadanía, ¿no? El derecho al voto. De hecho, es lo que realmente pues, nos da ese valor como personas, y es un derecho y un logro que se ha luchado siempre mucho por conseguir. En cada país pues, ha tenido una trayectoria, y de hecho pues, lo más significativo era que las mujeres no éramos consideradas ciudadanas de pleno derecho porque no teníamos derecho al voto. Y bueno, en nuestro país hasta 1933, pues gracias sobre todo a Clara Campoamor, aunque Victoria Kent, aunque planteaba otra posición, también en realidad estaba luchando por el derecho al voto femenino, pues hasta el año 1933 en nuestro país no fue una realidad en la que pudiéramos votar. Al final, cuando alguien está exento de ese ejercicio máximo del derecho es porque no se le considera una persona plena
y capaz, o sea, que se considera que lo que podemos decidir no está acorde con una decisión justa. Y de hecho, bueno, en cierto modo, algunas de las posiciones encontradas en esta materia iban en esa línea, que como las mujeres estábamos tan sometidas al poder masculino, pues al final íbamos a votar lo que ellos decidieran por nosotras y que no iban a ser un voto válido y que era mejor prepararnos. Había como diferentes visiones en ese incluso lograr el voto femenino, pero desde luego que conseguirlo ha sido uno de los mayores logros y probablemente estemos hoy aquí en esta videoconferencia gracias a que hace 87 años alguien depositó un papel en su urna y ese es uno de los mayores logros. Pero bueno, sí que es cierto que aunque pues, pues yo, por ejemplo, tengo ya una trayectoria, ya que Natalia ha dejado ahí años de experiencia, pues entonces se puede hacer muy bien el cálculo de más o menos por dónde ando, ¿no? Pero bueno, incluso a mí, 87 años pues me pilla un poco lejos, ¿no? Vamos a ver si vamos a ir acercándonos un poco más a nuestro momento, ¿no? Pues, por ejemplo, hasta hace 42 años, algo tan fundamental como es para las mujeres, que es el derecho al trabajo y el ejercer el trabajo, pues no ha sido una tarea fácil. Y probablemente 42 años a mí ya es una fecha que me recuerda, incluso igual si me pongo, me acuerdo de cosas de ese año. Marta, no, que no ponga cara, que no se acuerda, que ya la estoy viendo que no dice eso ¿cuándo fue? Bueno, pues un poco antes de luego que sí que ya te empezarán a sonar cosas, ¿no? Pero bueno, hasta el año 1939, por ejemplo, en nuestro país, la mujer no tenía derecho a trabajar, lo teníamos prohibido y solamente podíamos trabajar en algunas circunstancias determinadas que estaban sobre todo relacionadas con la posición de nuestro marido. Pues eso, que realmente lo que él hiciera no sirviera para proveer a la familia de los recursos necesarios para vivir. Entonces, bueno, ahí sí que nos podían levantar esa prohibición, pero era una prohibición, 1939. Mi madre en ese año ya había nacido, o sea, y está viva y coleando, o sea, que ella ya vivió unos primeros años de su vida en los que aunque si hubiese querido trabajar no hubiese podido. Luego ya en el año 1942 sí que ya podíamos trabajar, bueno, había circunstancias en las que podíamos trabajar y siempre con mucha autorización, pero bueno, sí que podíamos hacerlo y lo único que hasta ese año todas las personas, las mujeres que ingresaron en puestos de trabajo, en el momento que se casaban, acordaros del detalle que os he dicho de si una mujer viva podía tener un contrato de trabajo en el que apareciera a causa de extinción del contrato de trabajo el matrimonio, pues efectivamente, una mujer que, que en el año 1942 hubiese iniciado a trabajar, en el momento que contraía matrimonio, se la echaba del trabajo y se la daba lo que se llamaba la dote nupcial y ya solamente podían volver a trabajar en ese centro si las conservaban el puesto cuando se quedaban viudas, es cuando podían volver. No sé si habéis oído que además hace poco han estado hablando que si a las mujeres nos van a completar, a las mujeres de ciertos años, la cotización a la seguridad social y una serie de cosas, pues viene un poco para intentar corregir este hecho, porque no es que yo no haya podido cotizar mi pensión de jubilación en los últimos años porque no he querido trabajar, es que no, es que yo cuando tenía 25 años y decidí casarme, es que me echasteis, me expulsasteis del mercado laboral, no había posibilidad, mi empresa no me podía dejar allí. Bueno, pues entonces, para intentar corregir esos efectos, ¿no? En el 61, pues sí, ya podíamos acceder al trabajo, pero siempre previa autorización de nuestro marido o de nuestro padre, o al revés, primero nuestro padre y luego ya nuestro marido. Y si no teníamos padre y marido, de otro varón de nuestra familia que se responsabilizara de darnos esa autorización. Efectivamente, igual conocéis a alguien y dice, oye, no, eso no es cierto, ¿eh? Porque yo empecé a trabajar, me acuerdo perfectamente, en el año 1961 y a mí nadie me firmó ninguna autorización. Bueno, pues porque en ese momento, o bien por el trabajo que era, igual era un trabajo feminizado, no, o no iban a contar mucho contigo, entonces no hacían todo ese jaleo, pero cuando era un trabajo que requería ya una cierta especialización, y no especialización, sino un involucrarse ya de forma más clara en el trabajo, sí que te la reclamaban. O en la entrevista
te lo podían exigir como medio para hacerte el contrato de trabajo, porque si no luego incluso tenía que ir tu marido a firmarlo. Y luego ya nosotras hasta el año 1978, que han pasado 42 años, fue el año en el que realmente a las mujeres se nos reconoció que teníamos el derecho y el deber a trabajar. O sea, todo lo anterior, por eso cuando nos encontramos ciertos efectos, hay que mirar al pasado a veces para ver cómo estamos en el presente. Y en realidad, pues la experiencia, como si dijéramos, laboral más fácil la tenemos desde hace 42 y no significa como todos los derechos que se alcanzan, que porque en el 78 nos dijeran podéis trabajar, empezáramos a trabajar y las empresas empezaran a contratarnos como si la vivencia pasada no hubiese existido. Simplemente sí que es cierto que ya había un derecho y no teníamos por el que exigir a nuestro marido o a alguien que nos diera permiso. Aquí tenemos un poco la respuesta a otra de las preguntas que os había hecho y para eso nos tenemos que remontar 39 años atrás. Hasta el año 1981, el año 1981 es un año muy importante en la historia de España en cuanto a consecución de derechos de mujeres. Tanto como el 78 con la Constitución, pues el 81 se materializó en muchas roturas de trabas que teníamos o barreras, ¿no? Y en el año 1981 fue cuando ya se nos concedió el derecho a administrar libremente nuestra economía. Hasta ese año no podíamos abrir una cuenta bancaria. Cualquier cosa que quisiéramos comprar a plazos teníamos que llevar pues, el aval de la persona que lo podía realmente firmar. Nosotras no. O sea, o pagábamos en metálico o nos teníamos que olvidar del asunto. Entonces, claro, esto ¿cómo se llama? Se, se reflejaba también, por ejemplo, a la hora, imaginaros, de tener que alquilar un local para ejercer una actividad. O sea, si me quería poner yo un bar, pues el alquiler no tenía el derecho hasta hace 39 años de firmar yo el contrato del alquiler. Entonces, claro, había muchos negocios que hemos llevado mujeres a nivel de comercio y de muchas cosas en las que la titularidad era de un varón de la familia, porque es que, claro, estábamos limitadas, no teníamos firma. Entonces, bueno, y eso, 39 años que ya empieza a ser un presente más presente. Yo sí ya le toco más cerca. El mismo año que hasta ese año, hasta hace 39 años, para sacarnos el pasaporte y lo que eso conlleva, o sea, ahora mismo cuando cogemos, ahora mismo no, hace un año y pico, cuando podíamos coger un avión libremente para irnos por ahí, ahora no podemos nadie, ni mujeres ni hombres, pero bueno, hasta ese momento pues cogíamos y decíamos, me voy de fin de semana. Y tu mayor problema era ver si en el pasaporte o en el DNI tenías la fecha actualizada para que te dejaran embarcar. No tenías que pedir ninguna autorización ni salvoconducto. Mira, los salvoconductos los hemos aprendido ahora. Antes, las mujeres para viajar lo teníamos que llevar. En el momento que nos movíamos de nuestro entorno, un varón de nuestra familia tenía que autorizarnos a ese viaje. Y no por tema de secuestros ni nada, aunque fueras sola, pero es que el pasaporte tenías, como ahora cuando vas con un menor, que tienes que ir con tu padre y con tu madre para hacer ese trámite, pues nosotras hasta hace 39 años también. Carné de conducir, pues lo mismo, o sea, el carné de conducir ahora a veces nos extraña, ¿no? Cuando vemos por ahí, y aquí viene otra de las respuestas a las preguntas, el conducir, que es algo que da como mucha libertad, ¿no? O mucha movilidad o mucha capacidad de decidir a dónde quieres ir. Pues bueno, hasta el año 1981 solamente podíamos sacarnos el carné de conducir si nos lo autorizaba un miembro de nuestra familia. Si nuestro padre o nuestro hermano o nuestro marido decidían que nosotras no conducíamos, no conducíamos. O sea, no nos podía examinar nadie de ese carnet de conducir porque no llevábamos ese papel. Hoy en día sí que hay todavía países que lo siguen manteniendo y países como, por ejemplo, que siguen teniendo las mujeres limitaciones, como por ejemplo para conducir un tren. ¿Qué habíais pensado? Igual Marruecos era el país que habíais pensado, ¿eh? ¿No? Es Argentina el país que no deja. Ah, mira, Sara lo sabía. Justamente lo había elegido porque a mí me sorprendió pensar que en Argentina no dejaban a las mujeres conducir. Pero bueno, hay en infinidad de países muchísimas limitaciones para conducir.
Y hasta hace 39 años, algo tan nuestro como siempre que vamos cargando con ellos a los trabajos, a nuestra vida y que nos pesan tanto a veces como son nuestros hijos, pues hasta el año 1981 la mujer no tenía ninguna potestad sobre los hijos. O sea, los hijos eran potestad del marido, es el que tenía la capacidad de decidir lo que se hacía con cualquier decisión sobre ellos, ¿no? Y eso todavía hasta hace 39 años. A mí ya estaba en esa época, ya había nacido. Sí que es cierto que, bueno, los padres tampoco tenían tanto interés en ejercer esa potestad que legalmente tenían y por eso no decidían tanto. Pero bueno, si no, ante ciertas decisiones lo iba a decidir mi padre antes que mi madre, ¿sabes? Que la decisión. Y luego, por ejemplo, hasta el año 1981 nuevamente, hasta hace 39 años, pues un derecho como es el divorcio o una forma de solucionar una etapa de tu vida, no sé cómo denominarlo, no existía como tal, sino que no había un marco legal que te permitiera, pues eso, si no querías estar con tu marido o con tu mujer, el mantenerlo. Pero fijaros, incluso, y además esto a mí me pasó porque estuve unos años en una beca en la Policía Nacional, en el Servicio de Atención a la Familia, que es donde va la gente a poner denuncias por temas que tienen que ver con el entorno familiar. Y me sorprendía que a veces iban hombres, y no una vez, sucedió varias veces, y hasta que no reconocí esta situación legal, no lo entendía, ¿no? Iban y decían, querían poner una denuncia porque su mujer le había sido infiel. Y claro, bueno, pues a mí en ese momento, claro, yo no había vivido con el año 81 ese cambio, no lo había vivido, era todavía pequeña en cierto modo. Entonces yo no entendía y digo, si no quieres estar con ella porque te es infiel, pues hijo mío, ajo y agua, ¿no? Aire, ¿no? Como lo que quieras hacer. Pues claro, es que efectivamente hasta ese año en nuestro país, al principio, la forma de divorciarse, pues por ejemplo, la infidelidad era una causa de divorcio para los hombres, pero no para las mujeres. En nuestro caso, o sea, ellos sí se podían divorciar de nosotras si nos reconocían en una infidelidad, en cambio nosotros de ellos no, solamente en el caso que esa infidelidad que ellos nos habían provocado fuese realmente pública y como muy degradante a ese nivel. Es decir, que si tu marido estaba llevando doble vida en el pueblo de al lado y solamente te enterabas tú y tus amigos, pues nada, si te hacían algo como a Hillary Clinton, ahí sí, pero en lo otro te lo tragabas. Entonces, claro, ellos tenían mucha razón, no se habían enterado del cambio de la ley y efectivamente iban a la policía, por favor, deténganla para que sepa que eso no lo debe hacer, porque es que está muy mal hecho. Entonces, bueno, hasta hace 42 años, pues todo el tema que tenía que ver con planificación familiar, pues eso, hasta que no entró en vigor la ley de igualdad, pues, la ley de igualdad, perdón, la Constitución española, pues no existía posibilidades de planificación familiar en nuestro país por parte de las mujeres y, por ejemplo, la píldora, pues hasta el año 78, pues no se podía administrar legalmente en nuestro país. Entonces, todo esto, pues es un poco en esta. Nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Hoy la familia pasará un día de campo. Vale, pues esa situación de los 39, 42 años que os estaba contando, pues está un poco reflejada en estos anuncios que son anuncios reales de nuestra televisión. Pero bueno, ha cambiado, ¿eh? Estos son anuncios en blanco y negro y ahora ya lo vemos en color. O sea que algún cambio sí que percibimos, pero en definitiva sí que lo que hay es el traslado de una posición de la mujer
en la sociedad. Al final es lo que todas esas limitaciones y barreras que estábamos encontrando a nivel legislativo, pues nos colocaban en una posición muy determinada. Entonces, bueno, pero ahora ya estamos en color y hay que mirar a ese presente que decíamos, ¿no? Que pasábamos del pasado al presente para poder ver qué es lo que nos espera en el futuro o qué retos tenemos que conseguir. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos vamos a ir encontrando en nuestro momento. Pues lo que nos encontramos en nuestro momento actual es que después de haber superado esos 39, 42 años con esas situaciones, todavía el escenario en el que dicen que nos estamos moviendo las mujeres con relación a indicadores de igualdad es que se está hablando de una diferente posición en el mercado laboral muy clara, que hay lo que se llama una brecha salarial, que dice esa brecha salarial que las mujeres en nuestro país por un trabajo de igual valor estamos percibiendo menos salario que los hombres realizando un trabajo del mismo valor y eso es una de las mayores desigualdades que existe a la hora de poder ejercer nuestros derechos. Luego también se dice que en el momento actual hay lo que se llama un techo de cristal, que seguramente igual habéis oído alguna vez ese término, que lo que determina es que las mujeres algo nos pasa en nuestra carrera profesional, que llega a un punto que no vemos qué está pasando, pero que nos impide seguir avanzando. Esto, como además sí que ha ido evolucionando en estos 20 años que soy agente de igualdad, antes solamente veíamos el techo y ahora también hemos visto que no solamente hay un techo, algo que es ajeno a nosotras, que nos impide ascender, sino que también hay algo en el suelo que tiene más que ver con nuestros zapatos y nuestro suelo que nos hace querer quedarnos abajo y no ascender. Toda esta metáfora ya la iremos traduciendo un poco. Luego, por otro lado, también nos están hablando de que existe en el momento actual un gran peligro con todo lo que tiene que ver el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y que además esto está reconocido como una de las mayores discriminaciones porque se considera una discriminación directa. También el momento actual, en este presente, nos está diciendo que mujeres y hombres sí que cada vez estamos más en el ámbito público, pero que no estamos haciendo las mismas cosas. Y bueno, ahí tenéis un poco la viñeta en la que ponen Men Woman, pues que reproduce un poco cómo nos repartimos los espacios de forma diferenciada por el hecho de ser mujer o ser hombre en cuanto a aficiones, a trabajos que desarrollamos, a estudios, etcétera, etcétera. Luego también el momento actual nos sigue diciendo que las mujeres estamos implicadas y no conseguimos lo que se llama una corresponsabilidad en la que mujeres y hombres nos repartamos las responsabilidades que existen y nosotras andamos ahí un poco como la diosa india con todos los brazos, trabajo, familia, responsabilidades con la sociedad de todo tipo y dándolo todo y hacia todo, pero no encontramos quien nos sustente, cómo los hombres pues no se están implicando de la misma manera en esa faceta, nosotras en compartir y en conseguir que ellos hagan y ellos también en compartir y en hacer, ¿no? Y por ejemplo, pues esa frase de machista, si yo cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres, ¿no? Pues nos lo demuestra un poco la posición en la que todavía estamos mujeres y hombres en la sociedad. Y bueno, esto lo representa de bastante forma. Se está insistiendo mucho siempre en que para intentar romper todo ese escenario del pasado, que todavía es un pasado presente, porque todavía muchas mujeres de las que estamos aquí hemos vivido con ese pasado y lo llevamos arrastrando y todavía nos tenemos que creer que para conducir no hace falta que nadie nos autorice y que podemos conducir igual de bien o mejor en unos casos y peor en otros, pero que no está condicionado por llamarse Gema o por llamarse Evelyn o por llamarse Marta, sino que está condicionado por otros asuntos. Pero bueno, se insistió en buscar mucho el intentar romper esas situaciones con las leyes. Y eso tenemos ya un largo recorrido ahora mismo que ya hemos visto antes de 42 años, desde que en 1978 se aprobó un texto como es la Constitución
y hasta el año 2020 que se siguen aprobando y renovando normativa para intentar lograr los mismos derechos mujeres y hombres, ¿no? El artículo 14 de la Constitución española fue la primera vez que tuvimos un texto que decía que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, y hasta que en una carta como es la Constitución española, que es la primera división de las leyes. Lo que está aquí es lo que marca todo nuestro ejercicio. Luego, del año 1978 hasta 2007 estuvimos operando con la Constitución pensando que nos iba a salvar de todos los males de la desigualdad que llevábamos viviendo, pero se vio que no era posible, que no se consiguió ese efecto deseado, y en el año 2007 se aprobó en nuestro país una ley orgánica que sería la siguiente en rango de importancia de las normas que hay en nuestro país, sobre la igualdad efectiva de mujeres y de hombres. Es una ley que se llama orgánica porque efectivamente está regulando algo que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, como es la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. Y fue necesario que en 2007 se hiciera esta ley, que, como yo digo, bueno, no me suelo encontrar mucha gente que la haya leído, salvo que esté metida en el tema de igualdad, ¿no? Que dices que yo no es que me la haya leído, es que la tengo subrayada, porque o me he presentado a unas oposiciones, que también cada vez hay más gente que me dice, es que yo me la tuve que estudiar para ser policía nacional, ¿no? Pero bueno, si no, no suele ser algo que digamos, hay que leerse, pero es que hay que leerse, porque es que traslada lo que tenemos que hacer mujeres y hombres, la televisión, el sistema sanitario, el sistema educativo, las administraciones públicas, los que venden seguros. O sea, es una ley que marca unas reglas del juego, que dice que en el momento que dice que en España se tiene que garantizar el principio, no solo la no discriminación, sino el principio de igualdad de trato y de oportunidades, hace que una ley que son 60 páginas y que ocupa el texto legal unas 28, todo el resto de páginas son cambios que hubo que hacer en leyes españolas, pues como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de la Seguridad Social, Hacienda, la Ley de Sanidad. Se tuvieron que cambiar artículos de esas normas para asegurar realmente esa garantía del principio de igualdad de trato y de oportunidades. No voy a insistiros más con ello, solamente que os pique el gusanillo, y un ejemplo muy claro que yo creo que lo traslada, ¿no? Que parece una anécdota, pero es cierto, ¿no? En este momento, a partir de este momento, es cuando fue obligatorio que todo lo que tiene, ahora que estamos además en un tema sanitario y estamos continuamente, ahí sí que nos está dando un poco esa información, ¿no? Que dicen, es que la vacuna tal está garantizada su eficiencia en población joven, en población mayor, pero está en población de más de 90 años, no lo sabemos. Nos empiezan a describir el perfil de la gente que ha sido objeto de estudio para validar si esa vacuna ha sido válida. Bueno, pues eso tiene que ver mucho con el año 2007 y la ley de igualdad, que dijo que a nivel sanitario también, o sea, todos los estudios se tienen que hacer valorando para poder dar el mismo trato y las mismas oportunidades a mujeres y a hombres. Y un aspecto que hizo que eso se viera patente fue el tema de cómo nos afecta a las mujeres el infarto. Tú ibas a la Universidad de Medicina, te tocaban el tema 8, imagínate, que no sé en qué asignatura irá, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, hay esa materia. Tema 8, el infarto. Y entonces te decían, pues no sabemos por qué, pero es que las mujeres, vamos, deben ser más flojas porque del infarto se mueren muchas más o quedan mucho peor después de darlas un infarto. Y claro, lo que nos habían planteado es que nunca habían validado qué síntomas tienen las mujeres para saber lo que es un infarto. Todo el mundo siempre decimos así cuando estamos un poco mal y nos duele un brazo, ay, yo creo que me está dando un infarto porque tengo un dolor aquí en el pecho que me baja al brazo. Bueno, pues eso para Juan y para Pedro se produce así en un porcentaje muy alto de las veces, pero en Juana y en María pues no se produce así. Si hay síntomas diferenciados. ¿Por qué? Porque aquí os respondo la siguiente pregunta que había, que era, ¿qué es la diferencia entre mujeres y hombres? Pues la diferencia de sexo, ¿qué es el sexo?
¿Qué tipo de diferencia es? Es una diferencia de tipo biológica, exclusivamente. O sea, todos sabemos si una niña cuando nace, bueno, ahora ya no con las ecografías, a veces soy como la abuela cebolleta. Ahora que hay ecografías nos dicen si el bebé que está en la barriga es una mujer o es un hombre, en función, una niña o un niño, en función de los órganos sexuales. No nos están diciendo ni porque la vean más expresiva, ni porque haga más veces así con la mano, ni porque sea más sentimental, ni porque le guste ponerse pendientes. Nos lo dicen por eso, pues eso es lo que nos diferencia. Y, por ejemplo, en el infarto también nos diferencia así. En ellos sí que se produce ese dolor más claramente en el pecho y en nosotros parece ser que se produce más como en el centro, como si fuese un dolor entre el estómago y esa zona de ahí. Y entonces a veces íbamos con esos síntomas y en vez de hacernos un electro, pues nos daban Lexatin porque estamos todas, vas en cierta edad, con una angustia aquí que no puedes, una dificultad para respirar y con náuseas y te dicen, estás estresada. Digo, sí, sí, porque esta tarde tengo que hablar para todo Arroyo Molinos y es que estoy que no veo. Y claro, no, pero es que está también acumulado con el problema del corazón que no sabía yo que tenía. Bueno, pues esa es la importancia de lo que tiene garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades, el que a las personas, mujeres y hombres, porque además la ley de igualdad no es para las mujeres, es para las mujeres y para los hombres, pues va dirigido efectivamente a que todas las prácticas que hagamos en salud, en educación, en los medios de comunicación, en la administración pública, a la hora de diseñar, aunque sea una carretera, pues que garanticemos que esa práctica no va a tener un impacto diferenciado en la vida de mujeres y de hombres, porque sí que es cierto que nosotras y ellos en muchas parcelas de la vida nos relacionamos de forma diferente. O sea, a la hora de coger el transporte en ciertos horarios, pues lo cogen más frecuentemente mujeres u hombres o niños o tal, porque al final, según el perfil de las personas, nos desarrollamos en diferentes esferas de la vida. Pero bueno, entre el 2007 también está un poco allá, que ya han pasado el 7 de marzo de 2007, pues ya también pasó y estamos ya en 2021, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esas barreras a nivel más general que nos encontramos todavía hoy en día o que causan, y sobre todo en el ámbito que más se ve, que es en el ámbito del empleo, que es lo que sigue pesando y originando que realmente mujeres y hombres nos estemos participando en aspectos como el empleo, la vida social, de forma diferenciada, ¿no? Pues algo muy importante y que tiene un peso sustancial es la interrupción que se produce en las mujeres en el momento del embarazo y de la lactancia. Es un momento crucial en el cual se truncan muchas, bueno, truncar así me pongo ya un poco metafísica, tiene una influencia de alguna forma en la vida, sobre todo laboral, de las mujeres en nuestro país. Y esto, por ejemplo, si cogiéramos los datos de hace 20 años, cuando empecé con este tema, y los de ahora, pues sinceramente han cambiado muy poco los datos con todo el esfuerzo que se está haciendo desde la administración pública, desde la vida personal de muchas familias para que realmente el embarazo y la lactancia no supongan un freno. Pero bueno, no sé si conocéis un club que se llama el Club de las Malas Madres, que fue muy famoso por el propio nombre, ¿no? Pero que parece así como algo de chiste y en cambio, pues bueno, es un club de las malas madres que lo que persigue es un movimiento que persigue que el ser madre pues no tenga ese impacto en el desarrollo de otras facetas de la vida, que ser madre es algo súper importante y tan importante como lo que dice aquí, que en nuestro país no le salen los cálculos para lo que se llama el reemplazo generacional y necesitamos que nazca gente. O sea, ya es que casi los necesitamos aunque no quieran, ya no es un tema ya casi ni de deseo. O sea, es que necesitamos que haya personas que puedan seguir levantando este país y con 1,23
hijos, pues no nos salen los cálculos para seguir avanzando, y ahí tenemos pues el problema que tenemos en la Unión Europea, que en la Europa envejecida, que cada vez hay más personas más mayores y menos población disponible para cuidar a esas personas más mayores. Entonces, bueno, el Club de las Malas Madres ahora en el mes de octubre, creo que ha sido, publicó un estudio que han hecho con una muestra de 95.000 mujeres y les preguntaron a mujeres trabajadoras de nuestro país, 95.000, que es una buena muestra, qué es lo que pasaba en el momento del embarazo y de la lactancia. Pues ahí lo ves. Pues 7 de cada 10 mujeres manifiestan que hubiesen tenido más hijos si hubiesen contado con buenas medidas de conciliación para poder compaginar vida laboral y vida laboral. Bueno, pues esto es un dato, pues a mí me parece muy importante, es decir, que no se tienen hijos no porque no se quieran tener, que esa es otra cuestión. O sea, eso es el derecho que tenemos, ¿no? A tenerlos o a no tenerlos. El problema es cuando queremos tenerlos y no los tenemos porque está impactando en nuestra etapa de la vida. Y bueno, pues aspectos como no nos ponen en el contrato que por causa de matrimonio nos echan, pero bueno, aquí dice que 1 de cada 10 renunció a su trabajo por no poderlo compaginar, a 6 manifiestan que no le renovaron el contrato, un 6%, un 6% dijo que ya durante el embarazo fue despedida, un 68% que habría tenido más hijos, el 50% con 2 hijos hubiese querido tener más, el 37% dice que a partir de la maternidad vio reducidas sus posibilidades de ascender dentro del trabajo, es decir, que un hecho que es un hecho biológico y que además en este sí que hay una etapa de la vida. De momento eso no lo hemos podido cambiar, aunque sí que lo estamos cambiando mucho y estirando a veces hasta límites insospechados, pero vamos, estamos yendo ahí contra natura y estamos yendo contra natura porque se juntan 2 espacios, que es el de desarrollo profesional con el de tener hijos. Entonces, hay que valorar esto, cómo lo gestionamos a partir de ahora. Quizás estas posibilidades de jubilación de los 67 y más que nos dicen, pues igual hace que todo eso cambie y que al final sí que podamos incluso hacer lo que hacen en algunos países y pararse vidas laborales en un determinado momento. No lo sé cómo lo vamos a solucionar, pero bueno, desde luego que hay que hacerlo porque ahí está. Luego esta incorporación tardía que llevamos arrastrando, por un lado, por lo que hemos visto antes, incorporación tardía, porque es que hace 42 años no podíamos incorporarnos al mercado laboral, entonces nos hemos ido incorporando de hace menos para acá. Y luego también, como ese impacto del tener hijos en nuestra vida laboral a veces hace que posterguemos el momento de iniciar o hacemos paradas que luego tienen una influencia pues, en toda nuestra vida profesional. Nuestra vida profesional se acorta y el acortarla pues, tiene las implicaciones que tiene a la hora de valorar nuestra antigüedad, a la hora de recibir una pensión de jubilación, a la hora de cotizar y adquirir derechos en la seguridad social, condiciona nuestras pensiones, nuestra jubilación, nuestra declaración de la renta todos los años, o sea que son aspectos que es importante tener en cuenta. Otra de las causas, pues que efectivamente cada vez estudiamos más y las mujeres en ese caso cada vez más, pero seguimos eligiendo aquellos estudios y profesiones que están ya como asignadas por sexo, es decir, nosotras seguimos estudiando para luego desarrollarnos profesionalmente en aquellas actividades que ya hacíamos en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, quiero decir. Pues estamos en educación, 77,52%, estamos en salud y servicios sociales, 71,34%, y en cambio, pues en ingeniería, en informática, en las ciencias, pues nuestra participación es mucho más limitada. Esto tiene mucha influencia en todo, en cuanto a lo que hemos visto al principio de la brecha salarial, de uno de los problemas, pues el valor que se le da también a nuestra elección no es la misma, o sea, no vale lo mismo, yo siempre digo, no vale lo mismo hacer un informe, yo soy del campo del trabajo social, ¿no? Un informe de trabajo social en el cual puede condicionar que una persona, pues por ejemplo, deje de vivir con sus hijos, que es algo muy importante, o que condicione que a una persona con ese informe se la incapacite judicialmente,
Y en cambio, el informe que hace el ingeniero para que instale un hostelero o una terraza en Arroyomolinos, pues vale mucho más que el mío. Y solamente no por la repercusión, ni por la penosidad del trabajo, ni por nada de eso, sino por al final que son profesiones o estudios asignados y condicionados ya por un sexo. Luego, fundamental es el tema de la corresponsabilidad, que se está insistiendo siempre. La corresponsabilidad en los roles familiares y domésticos tiene que ser así, o sea, no podemos seguir como marco, ¿no? Que la madre se fue a Argentina a buscar trabajo y desbarató, vamos, hasta Italia casi prácticamente, ¿no? Sí que ha habido un cambio fundamental en el tema del ejercicio de la paternidad, que tiene también mucho que ver con esa ley del divorcio y que ya la potestad no estaba como antes asignada, sino que es algo que ya no se asumía directamente por el hombre. Y bueno, sí que es cierto que en los primeros años de vida cada vez hay una implicación mayor y ahora con los nuevos permisos de paternidad, pues seguramente que también transforman el escenario en esta materia, pero también es cierto que a medida que los hijos van creciendo, el impacto que tienen y sobre todo el impacto que tiene a la hora de ejercer la paternidad y que eso influya en el trabajo, pues al final a quien nos sigue influyendo es a nosotras. Y bueno, estudios que hay del ámbito educativo en el que preguntan y registran cuando llaman para decir que un hijo está enfermo, quién va a recogerlo, pues quien sale del trabajo, a partir de los 3 años sobre todo, pues somos nosotras, y si no somos nosotras son las abuelas. Y ya en tercer lugar, el padre. O sea, eso es algo muy, muy significativo porque sí que em, refleja la importancia que realmente tiene ese ámbito a la hora de elegir. Marca el centro de lo que le damos al centro de las cosas en las familias. ¿Quién se ocupa del trabajo? Mirad los de Pfizer. Si os habéis puesto la vacuna, pues que sepáis que no solamente hacen vacunas, que también tienen una fundación que hace estudios. Y mirad, eso igual también ahora, si os la habéis puesto, os acredita un poco más el tema. Es que hicieron un estudio de tema de conciliación y corresponsabilidad, y una de las preguntas que hacían era preguntar quién se ocupaba del trabajo diario de la casa. Y bueno, pues el resultado de una muestra de 1.500 personas pues era bastante evidente. La mujer o la madre, 59 puntos con relación a 10 puntos del hombre o del padre. Entonces, bueno, pues es bastante significativo todavía en esa parte de la corresponsabilidad. Si ya miramos los tiempos, pues no son tampoco los mismos. Luego otra de las barreras súper importantes que nos frenan y que hacen que no podamos estar hablando de una sociedad que realmente garantiza el principio de igualdad de trato y de oportunidades, pues es todo lo relacionado con la violencia contra las mujeres en nuestro propio país, en el siglo XXI y en el año 2021, pues eso, que es muy evidente y que yo creo que por todas las personas será conocido, aunque luego nos estén operando. Fundamental todo lo que tiene que ver con las barreras de índole social y cultural. Mientras no rompamos estas barreras, estos roles y estos estereotipos de género, pues es muy difícil que modifiquemos todo ese camino que llevamos haciendo de cambiar leyes y que realmente calen en una real y efectiva igualdad. El que todavía a los niños y a las niñas se les sigan asignando capacidades y habilidades diferenciadas solamente por el hecho de ser niña o de ser niño, pues es bastante evidente. Y bueno, os lo voy a traducir en 2 minutos, que yo creo que a veces las imágenes valen más que mis 10.000 palabras probablemente en este momento. Vamos a ver cómo influyen estos roles y que además da respuesta a una de las preguntas del principio. ¿Qué pasa con el lenguaje?
¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. ¿Eh? Y con su casco. ¿Y este equipo de quién puede ser? De la Vera del colegio de enfermeras, Vale, y todas estas... de un médico de verdad. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Esto, alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Blasco. Roberto. Javier. Leo. Son todos mujeres. Se han disfrazado. ¡Era una mujer! ¿Quién quiere ser jugador de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, insectos. Bueno, son geniales aparte porque es que nos enseñan todo. De hecho, esta experiencia empezó en el Reino Unido, en España también se hace a través de una fundación. Esta ya va un poco para Sara, que, pues eso, es una actividad que además cada vez sí que tenemos referentes dentro de nuestro entorno, pues igual una policía local en Arroyomolinos o alguna persona que realmente tiene un trabajo significativo en la empresa privada o lo que sea, y es que necesitamos, o sea, porque es que no os imagináis en los niños en los colegios lo rapidísimo, bueno, ahí lo pone, entre los 4 y los 5 años ya, a partir de los 6 ya casi lo damos por perdido, lo tenemos ya casi interiorizado y es muy difícil romperlo, no es imposible, porque aquí estamos muchas mujeres que también nos hemos educado con eso y peor todavía, que también ha habido ya ciertos avances para las que vienen nuevas, pero sí que es importantísimo el tema del pasado, porque a veces, sobre todo cuando yo hablo con gente joven, es que me miran como diciendo, que es que esta que nos viene a contar ahora de igualdad, o sea, pero si es que eso, yo de toda la vida, claro, de toda la vida, si tienes 20 años, pues sí, no has vivido que a tu hermano igual le tenían que dar un poco más de paga, ya empezábamos ahí con la brecha salarial, porque se iba a tener que tragar la invitación a la chica que le gustaba y en cambio a ti te daban menos porque a ti te tenían que invitar y si no encontrabas quien te invitara, pues a casa sin haberte comido la hamburguesa, porque es que, claro, no te daba para todo, o sea, ya te estaban poniendo sin querer, a Sara le entra la risa, o sea, a Sara sí que le hacían ahí una buena distinción, pero es que es verdad, ya te estaban poniendo en la situación que fueses, admitiendo que a ti por lo mismo se te iba a pagar menos. Bueno, a nivel además educativo hay 80.000 vídeos de ese tema. Hay uno súper bonito que le mandan a unos niños y a unas niñas a hacer la misma actividad y la hacen juntos y luego a la hora de pagarles con chuches le ponen a ellos más que a ellas y como cuando eres pequeño eso no lo entiendes. O sea, que incluso los niños, o sea, lo ven injusto y reparten sin necesidad de que nadie les diga nada porque les parece fatal que estén haciendo eso. En cambio, luego en los trabajos pues ya perdemos esa, porque en cuanto pasan los 4 o 5, pues empiezan los estereotipos. Entonces, bueno, es fundamental esta parte de aquí. Y es fundamental, o sea, mientras no consigamos romper esa brecha salarial,
no consigamos que haya mujeres en puestos de responsabilidad. En ese sentido, todas aquellas mujeres que habéis decidido en un determinado momento ser la jefa de vuestra escalera, ser la concejala de un ayuntamiento, llegar a ser la jefa de vuestra empresa. Es que es necesario que en los puestos de poder y de toma de decisiones estemos las mujeres para que se empiecen a cambiar la forma de organizar y de valorar las cosas, porque hasta que no hay una que dice, una que tiene poder y dice, es que yo las reuniones no las hago a las 9 de la noche, porque vale, seré la superpresidenta de la ejecutive no sé qué, no sé cuánto, pero es que yo a las 9 me voy, que también hago la cena. Entonces, las reuniones son a esta hora y además tampoco mi marido se va a quedar porque es que después de cenar tiene que fregar. Entonces, hasta que no haya gente en los puestos de poder, pues no conseguiremos ir rompiendo esas barreras. Es necesario que nosotras esa parcela de poder que también tenemos con el tema del cuidado y de las labores domésticas, que lo consideramos también nuestra zona de confort y de poder, también dejemos que se incorporen los hombres, que a veces también frenamos ese acceso de ellos, quítate que lo estás haciendo mal, pues vale más, como yo digo, vale más una camisa mal planchada, que a nadie nos dan el premio a la camisa planchada nunca, vale más una mal planchada por un hombre y que ese espacio nosotras hayamos podido estar sentadas en el sofá pensando en una única cosa. Entonces necesitamos compartir y ellos también necesitan, pues eso, entrar y compartir. Y sobre todo, pues eso, todo el tema de formación sin sesgos de género, pues es fundamental para nuestro desarrollo. Y ya por último, tendríamos que plantearnos el qué se puede hacer. Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas que no tienen que ser grandes cosas. Al final son pasos del día a día. Y bueno, yo os he puesto una muy, muy cortita también, que es un vídeo del ministerio que presentaron con el 25, son además nada, un minuto, pero aquí yo creo que resume bastante para quienes no hemos visto en algún momento la desigualdad, cómo ciertas cosas con las que vivimos en la vida cotidiana hacen que existan todas esas otras situaciones que os he dicho. Me confirman que mañana presentamos tu proyecto. Vuelvo a ponerte ese escote. ¿A quién mandas fotos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma, hija, para tus estudios. Cuídala, vale más que tu madre. La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas. La violencia es mucho más de lo que ves. Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Bueno, en este vídeo lo que representa es lo que se llaman los micromachismos y situaciones de nuestra vida cotidiana que, aunque no parecen muy graves, pues a veces las aceptamos y las vivimos, o la de cállate o te aparco yo el coche, o cosas con las que vivimos, pero que al final nos van poniendo en una posición determinada. Porque al final en estas cosas lo que influye es que cuando es una situación que afecta por igual a mujeres y a hombres, pues no estaríamos hablando de un tema relacionado con el sexo o con el género que se nos atribuye. Será una mala práctica que también habrá que abordar, por supuesto. Pero cuando eso aboca a que siempre un grupo de personas, y en este caso las mujeres, estemos en esa situación, pues nos pone, estaríamos ante desigualdades o micromachismos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos estar todo el día, o sea, alerta con este tipo de cuestiones y trabajar en ellas. Pues sobre todo identificar los estereotipos de género. Y esto no significa ni masculinizar a las mujeres, ni feminizar a los hombres, ni nada. Que a mí, si me gusta ponerme pendientes, que me siga poniendo pendientes y la falda y lo que me dé la gana. Pero que sí que, por ejemplo, las diferencias de esos esos diferentes comportamientos que tenemos, que no tienen que ver con el sexo, sino que tienen que ver con lo que hemos aprendido, pero que no nos ponga, lo reconozcamos que son algo que no es propio de nosotras. Y yo siempre doy el mismo consejo. Cada vez que empezamos una frase diciendo es que las mujeres o es que los hombres, en cuanto empezamos la frase con eso, ya estamos equivocándonos. O sea, porque no hay, en los 40 millones de habitantes que hay en España, es que las mujeres agrupe a todas, ni es que los hombres agrupen a todos. Ahí están operando unos estereotipos
o unos roles que han sido aprendidos de forma cultural. Que no apoyemos ningún tipo de actitud que veamos de discriminación, esas bromillas, esos comentarios que parecen inofensivos pero que son ofensivos, todo ese tipo de actitudes, pues que no, que las combatamos en el día a día. Que por supuesto denunciemos todos los casos de discriminación que identifiquemos, o sea, que seamos un ejemplo respetando a todas las personas de nuestro entorno. Y si conseguimos respetar a los hombres y a las mujeres, pues es que vamos a ser capaces de respetar a los niños, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, porque al final el sexo es algo que nos abarca a todas las personas. Recordar que cada persona es única y que no hay un rol que englobe a nadie y que, y que eso lo que va a condicionar es pues, nuestra forma de ser o de actuar en un determinado momento, pero que no nos pone en una posición diferenciada a la hora de adquirir derechos. Y si conseguimos respetar a alguien que le tenemos que nos tiene que operar con un tiesto en la cabeza porque no nos fijamos en el tiesto, sino en las capacidades, pues estaremos en la buena línea de recordar que cada persona es única y que, bueno, que a cada persona que de nuestro entorno haga cualquier tipo de broma o de comentario sexista, pues que se lo hagamos ver, que ese tipo de bromas y de comentarios, ni te lo digo con cariño ni sin cariño, que es que no nos hacen gracia, porque al final nos están poniendo, pero no solamente hacia nosotras, o sea, también esos otros chistes que salen ahora hacia los hombres también intentando ridiculizarles, es que son conductas que no son apropiadas para dirigirnos ni a mujeres ni a hombres. Y entonces, pues nada, yo ahí os lanzo la pregunta, ¿y tú qué estás haciendo en el día a día como ciudadana, en este caso de Arroyomolinos, para intentar romper alguna de estas barreras? Pues eso es lo que nos tenemos que preguntar y saber. Y bueno, ahora ya sí que he hecho el tiempo, yo creo que del que tenía previsto solamente me he pasado 5 minutos, he intentado ajustarme y nada, yo si queréis lanzarme cualquier pregunta, comentario o lo que sea, pues a vuestra enterísima disposición. Bueno, pues os invito a participar y que abramos un pequeño debate. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Gema, ¿hay alguien que se atreve a romper el hielo? Te veo con ganas de preguntar. Bueno, yo, Gema, sí que... ¿Perdón? Podéis hacer las preguntas en abierto, que no hay ningún problema. Que no tiene por qué ser Sí, podéis quitar el micrófono y podéis hacer las preguntas sin... ¿No tenéis ninguna? A ver, Evelyn nos dice que agradece el espacio que estamos teniendo y intenta educar a sus hijos en un ambiente de igualdad. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario. Podéis quitar el micrófono y hablar de viva voz sin ningún problema. No sé si me escucha, Natalia. Sí, te oigo perfectamente. Bueno, primero agradecer. Yo soy Evelyn Camacho, soy venezolana. Tengo 1 año y medio aquí en Arroyomolinos y de verdad que estoy muy contenta por el apoyo con la Cámara de Comercio, que esta semana me ayudó a hacer los trámites para ser autónoma y comenzar alguna actividad aquí en España. Pero este es un tema de verdad que es apasionante porque si nosotras las mujeres no somos las que hacemos y visibilizamos las situaciones de discriminación o las situaciones negativas que pudiéramos estar viviendo en nuestro espacio, las cosas no van a cambiar. Me quedé impresionada por la trayectoria histórica de España, también para conseguir los derechos de las mujeres. Viniendo de América Latina, una vez piensa que Europa siempre nos lleva como un paso adelante en todo este tema de derechos. Y sin embargo, creo que uno de los problemas más grandes que estamos teniendo las mujeres en todas partes del mundo es la doble jornada laboral.
Es decir, independientemente de que las mujeres tengan el nivel social que tengan, la profesionalización, siempre tienen la carga doméstica. Y si a eso le agregamos toda esta época que estamos viviendo de pandemia, las mujeres también han tenido un peso sumamente grande para manejar a los niños en la casa, para educar en salud, para ayudar al marido que también está estresado. En fin, yo siento que nosotros las mujeres todavía tenemos el peso de la historia en nuestra espalda. Es decir, tenemos que seguir haciendo las actividades domésticas que nos restan mucho para poder ser productivas como realmente queremos. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? Desde mi espacio doméstico, tratando de educar a mis hijos, que son varones, y decirle cosas muy sencillas como, hoy te toca lavar los platos a ti, porque no puede ser que todo el tiempo mamá es la que lo hace. Parece mentira, pero con pequeñas acciones que hagamos, vamos a lograr que la mujer tenga más tiempo, reclamando los espacios que se necesita para poder visibilizarse en la sociedad, para ser más productiva, para tener mejor salud. Bueno, voy a hacer este comentario cortico porque si no, habría mucho que decir. Pero muchas gracias, Gema. Muy buena la Mira, yo, por ponencia. ejemplo, porque a veces, claro, el tema de quién quiere hacer la cama, pues a veces es difícil venderlo, ¿no? Dices tú, es que quién quiere coger ciertas cosas, porque además con todo el desprestigio que tiene a todos los niveles. Y yo siempre a los jóvenes y a mi hija, en mi caso es una hija, pero que también ahora como les educamos en el tema del estudio lo primero, y digo, vamos a ver, que cuando eres mayor y necesitas ir al ayuntamiento a solicitar la ayuda a domicilio, nadie te pregunta ni qué carrera has estudiado, bueno, sí te lo preguntan, pero no influye. A la hora de valorar independencia y autonomía, que es lo que te valoran para asignarte o no la ayuda a domicilio, no te preguntan ni en qué has trabajado, ni qué carrera tienes, ni en qué partido político estabas, ni en qué club de golf, ni nada, eso que hacen los hombres. Te preguntan si eres capaz de hacerte el desayuno por la mañana, si eres capaz de vestirte, si sabes lo que es ropa de invierno, de verano, si sabes que para tener la ropa limpia primero hay que poner la lavadora, etcétera, etcétera. Y esas cosas que parece que nosotras hacemos y que se debe aprender sin nada, pues es que cuesta y te encuentras, claro, un mayor nivel de dependencia y de hecho hasta los propios indicadores de evaluación que utilizan las trabajadoras sociales está contemplado, dice, ojo, en este caso, si te responde esto, no le pongas como incapacitado, que es que lo que le pasa es que es hombre, ¿sabes? Que es que no sabe hacerlo, no porque haya perdido la habilidad. Entonces, o sea, tiene una importancia y una relevancia. Al final, si queremos gente independiente y autónoma, también es importante saber hacerlo. Y yo en esto siempre cuento el mismo ejemplo de cuando era pequeña y te cuentan una cosa y no te cuadra. Y se había muerto en mi pueblo, pues la madre de unos niños. Y estaba mi madre hablando con otras amigas y decía, madre mía, Dios mío, dice, ¿qué va a ser ahora de esos niños? ¿No? Y es que, claro, se te muere la madre y es que se te acaba, dice, ¿qué será de esos niños? Y yo, claro, como ya estás en esa fase en la que te educan en lo de, claro, las madres que las han echado del trabajo por lo del contrato de la dote nupcial, tú trabajas la independencia y tal, porque igual también quería mandar a su querido Paco a tomar vientos a mi padre y no podía porque no había divorcio, no lo sé. Claro, ya trabaja. Yo digo, pues es que mi madre, digo, si se muere alguien, mejor mi padre, que a mí me había quedado muy claro que quien traía el dinero era el que mantenía la familia. Y no, cuando estuve en eso de la policía me volví a dar cuenta. Digo, ¿qué razón me vino aquello? Digo, porque claro, ahí acaban los niños en centros de menores, cuando no tienen alguien que sabe que para ir al colegio hay que darle el desayuno, que para ir al colegio tiene que ir limpio, que para ir al colegio tienes que cuidarle si está enfermo, y son cosas que no se aprenden tan fácilmente. Entonces, el aprender también todo lo que tiene que ver con el cuidado de la familia y del entorno y de las habilidades domésticas también tiene mucho valor. Y de hecho, una familia mal administrada, vamos, el mejor sueldo del mundo se lo come. ¿Sabes? Que es importante. O sea, no solamente lo tenemos que ver desde el lado negativo de hacerlo, es que te da unas capacidades que te hace poder estar, pues ser eso, independiente y autónomo. O sea, si yo para salir perfectamente me tienen que planchar el traje, pues a ver qué pasa.
Si un día no estoy en esa condición económica, pues no voy a ser, pues eso, dependiente. Gemma, oye, una pregunta que me surge así después de la ponencia y después de leer mucho y de estos días del Día de la Mujer y tal, ¿no? ¿Tú cuáles crees que son las principales barreras que tienen hoy en día las mujeres? Pues las principales barreras que tenemos hoy en día las mujeres están en todos los ámbitos de la vida. O sea, de hecho, tenemos barreras en el acceso a la educación, ahora mismo lo acaba de decir Evelyn, o sea, es que cualquier aspecto que hay tiene un impacto diferenciado por sexo. El COVID, a la hora de ejercer una actividad como autónoma, bueno, pues porque ha tenido el apoyo de la Cámara, no sé si ahí tendréis el programa PAEN y estaréis trabajando el tema de cómo ir a los bancos, pero esa maternidad que no nos da historia laboral, cuando vamos al banco tiene un impacto. Entonces, barreras ahora mismo tenemos todas y tenemos barreras internas y barreras externas. Es decir, que también hay una parte de pérdida, o sea, nosotras, claro, nos manejamos en una zona de confort que aunque nos esté haciendo daño a veces, pues no queremos perderla y a veces pues renunciamos igual a un trabajo que puede ser nuestro desarrollo profesional, pues por algo tan evidente como que es incompatible con llevar a nuestros hijos al entrenamiento de fútbol. Entonces hay barreras de todo tipo que tenemos no hay una causa sola, sino sería muy fácil atacarlo. ¿Sabes? Quitarlas, Pero ¿no? sí, claro, pero por ejemplo, muchas veces dicen, es que hay que educar a los niños en el colegio, ¿no? Que ya te lo acaban de decir, que el colegio, como entren con 6 años, ya llegamos tarde. O sea, tenemos, Sí, sí. tienen que estar educando los medios de comunicación y cada persona. Ok, muchas gracias, Gemma. Gemma, voy a leer una pregunta que han hecho a través del chat, Elizabeth, que dice que está encantada de participar en el taller, que le ha gustado mucho el recorrido que hemos hecho por la historia en el papel de la mujer. Nos dice que Elizabeth es también venezolana, que lleva 5 años y aquí en España y considera que el papel de los padres y en especial de los hijos desde muy pequeños es especial este trabajo y este papel de la madre en educar a los niños desde muy pequeños para disminuir esa brecha discriminatoria. El trabajo, ella considera que, bueno, creo que todas consideramos que el trabajo empieza en casa y se debe reforzar en el colegio. Hay Me que educar a... gustaría apoyar en este sentido el comentario que, bueno, pues sí que es verdad que por los años que yo tengo, mis hermanos o mis primos no se les educaba tanto en aprender a cocinar o en aprender a... Y creo que desde el papel de madres que somos muchas de nosotras, les tenemos que dar esa capacidad a nuestros hijos, porque para mí es tan importante que no sean dependientes de nadie como el aprender a leer y escribir. Les hacemos dependientes de otras personas para que puedan comer, para que puedan plancharse la ropa o para que, bueno, pues igual que creo que debemos tener como madres esa parte de educación que debemos dar a nuestros hijos varones, los que los tengáis, porque es importante que todos se eduquen en igualdad, por un lado y por el otro. Y fijaros, acabas de poner un ejemplo además muy bueno, porque luego, en cambio, el valor que se le da a las cosas que hacemos las mujeres cuando las hacen los hombres, por eso es súper importante que las hagan. O sea, porque a mí me vienen ahora mismo 80.000 nombres, bueno, y ahora hay un anuncio de cocineros en la televisión que salen todos como tal y sale una. Una mujer. Una que además es la que tiene, y fíjate, y nunca me sale el apellido, o sea que no lo voy Calleda. a decir porque encima lo estáis grabando, pero que sé que es algo Calleda, no sé qué, no sé cuánto, que es la que más, o por lo menos era la que más estrellas Michelin tenía, es una, y fijaros todos los hombres y los nombres que nos vienen de hombres cuando están haciendo una actividad que hombre, en cierto modo, si somos nosotras las que la hacemos todos los días, siempre tal, y que no estemos en los puestos de poder, ¿qué pasa? Que luego ya cuando hay que poner la guinda bien no sabemos y pasa lo mismo con modistos y con ciertas cosas. Al final, cuando el hombre entra en lo que hacemos las mujeres, es súper importante porque lo revaloriza, porque para no desprestigiarles
o minusvalorarles, de repente les ensalzamos y luego encima todo el mundo decimos, es que los hombres cocinan mejor. Bueno, ¿cómo van a cocinar mejor? Cocinarán mejor esos no te digo yo que no, pero claro, o sea, no me digas que mejor, que casi todas las recetas me imagino que los principios básicos habrán salido de una cocina normal y corriente de una casa en la que estaba cocinando una mujer. Pues lo mismo con eso y lo mismo con los peluqueros. En cambio, cuando nosotras vamos a un terreno que no nos corresponde, como es el terreno de ellos, tenemos que combatir otro tipo de barreras en las que nos van a juzgar si estamos a la altura, ¿sabes? Van a ser mucho más complicadas las valoraciones. Entonces es importante valorarlo y tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta tampoco ahora porque estamos hablando de ello, podemos vivir y ser muy felices, mujeres y hombres, pero sí que tenemos que tenerlo continuamente presente para intentar corregirlo y corregirlo cuanto antes para beneficio de todos y de todas, ¿eh? Con la igualdad gana todo el mundo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo solamente darte las gracias, Gemma, por tu presentación, por el recorrido y nada, espero que os haya gustado a todas. Yo creo que la igualdad sobre todo pasa por la libertad de cada uno, la libertad que uno elija. Unos eligen tener libertad económica, otros libertad para ser madre y no tener que trabajar, otros, bueno, pues yo pienso que la libertad y que es ahí donde más se tiene que trabajar en todos los aspectos y sobre todo también ir dando paso a paso un camino, recorrer un camino y que todos pues tengamos esa igualdad efectiva y real en deberes, en derechos y en todos los aspectos de la vida. Es lo que como nosotros como poderes públicos y tenemos esa responsabilidad de intentar conseguir esa igualdad para todos. Pues muchas gracias, Sara. Por nuestra parte, agradecer al Ayuntamiento de Arroyomolinos que haya confiado en la Cámara de Comercio de Madrid para llevar a cabo esta jornada. Y gracias a Gemma por participar con nosotros en esta jornada. Tengo una última pregunta y un último comentario que me gustaría leer de Olga, en el que dice que es de la Asociación AMAR con respecto a lo que estáis hablando. Solo tenéis que ver los talleres, charlas que se tratan de igualdad, de violencia de género. Hay y asisten muy pocos hombres. Nos queda todavía mucho trabajo para llegar a esa igualdad. Ojalá en otra próxima jornada nos acompañen también los hombres en estas charlas de igualdad. Para la próxima, igual lo que hay que hacer es que aquí, como había un tema de merienda, pues entonces hoy igual ha traído a la gente merendola, o sea, a la que no puede vivir sin merendar. Entonces, habrá que ver, y eso es muy importante, porque claro, al final también cuando queremos involucrar y hacer partícipes a los hombres, también tenemos que intentar hacerlo con lo que a ellos les apetece o les interesa hablar, porque al final, claro, sentarte a oír hablar cómo influye a otras personas y encima, incluso a veces te puedes hasta como sentir atacado, ¿no? Porque dices, es como que yo lo estoy permitiendo y consintiendo, pero es que también los hombres tienen ya muy identificado y hay incluso asociaciones de hombres por la igualdad de género que tienen clarísimo estas diferencias de roles, cómo les está haciendo perder el desarrollo y lo que ha dicho Sara, la libertad de elegir, porque cuando todas las mujeres y todos los hombres de forma casi mayoritaria hacemos lo mismo, está claro que en libertad, o sea, yo claro que sí, que digo, he estudiado trabajo social porque es lo que me gustaba, bueno, es lo que me gustaba porque me llamaba Gemma y era de tal pueblo y con tal familia, pero igual si Gemma hubiese nacido en otro sitio y me hubiese llamado Marcos y no sé qué, no sé cuánto, pues igual trabajadora social no era, igual era
la ingeniera el ingeniero de la terraza que os decía antes. Entonces eso, tener la libertad para que cada persona nos desarrollemos y realmente sí que podamos dar lo mejor, porque hay mucha gente haciendo trabajos feminizados cuando las cualidades que tienes para hacer otro tipo de trabajos y al revés, y hombres que están haciendo trabajos que se considera que se esperaba hacer de ellos y donde estarían realmente aprovechados es de psicólogos en un centro de menores, que son las habilidades que tienen. Entonces, libertad, sí, esa es la palabra, la verdad es que lo ha resumido muy bien Sara. Cuando consigamos eso estaremos en tema de igualdad conseguida. Pues muchas gracias a todas, en este caso porque somos todas mujeres las que estamos hoy en esta jornada, por acompañarnos, por estar en esta actividad que ha propuesto el ayuntamiento y esperemos que volvamos a vernos en otra ocasión y podamos compartir en otra ocasión otro taller. Así que nada más, gracias Sara, gracias Marta por vuestra ayuda en la organización de esta jornada y gracias a todas por estar y por asistir. Muchas gracias a todas. Gracias, buenas tardes.